que comprende la medición de los niveles de colesterol y otros lípidos pues en la sangre, ¿no? Y esto desempeña un papel sumamente fundamental en la evaluación del riesgo cardiovascular de un individuo. Es por eso que el tema de hoy es utilizando el correcto perfil lipídico para evaluar el riesgo cardiovascular. Y quiero presentarle a nuestro distinguido ponente. Es fundador de medicina del laboratorio, presidente de la Asociación Peruana de Patología Clínica y de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica LAB. También es médico asistencial del Hospital Edgardo Rebagliati y patólogo clínico del Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud. El doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. Y si, bueno, si pudiéramos estar todos presentes, bueno, le daríamos fuertes aplausos. Doctor, puede iniciar esta charla que estoy segura que va a ser sumamente enriquecedora. Muchas gracias, doctora Cruzado, por la presentación. En realidad, para mí es un honor el día de hoy dirigirme a todos ustedes. Agradezco la invitación de Alfonso Parra, un gran amigo iqueño y aparte también egresado de nuestra alma mater de la Facultad Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Entonces, para mí es un honor el día de hoy dirigirme a todos ustedes, agradecerles por su presencia aquí en esta transmisión. Y en realidad el propósito de esta conferencia es comprender un poco algunos aspectos que a veces no lo estamos viendo dentro de la evaluación del perfil lipídico, y un contexto más importante, tiene un enfoque de prevenir la enfermedad cardiovascular. Así como nosotros ahora diagnosticamos la prediabetes sin problemas, la idea es diagnosticar aquellos pacientes que puedan tener un riesgo cardiovascular incrementado. Hay metodologías que ya se están usando en algunos países, pero esto debe ser parte de un programa de prevención de las enfermedades crónicas, ¿no? Así como tratamos de buscar a pacientes prehipertensos, prediabéticos, deberíamos buscar aterosclerosis subclínica. Deberíamos buscar pacientes con prediabetes, pacientes con riesgo de enfermedad renal, etcétera. Y esas son partes de políticas públicas que espero en algún momento se lleguen a concretar. Muy bien. Con esa breve introducción voy a pasar a compartir la presentación. Y iniciamos la conferencia. Una vez más agradezco al decano también del Consejo Regional de Ayacucho y a Alfonso por esta invitación, la doctora Cruzado por la presentación. Muy bien. ¿Cuál es el correcto perfil lipídico? ¿Estamos usando un perfil lipídico adecuado hoy en día en nuestros laboratorios y en los hospitales para tomar las decisiones, en especial en los servicios de cardiología u otras especialidades? ¿Conocen los pacientes su riesgo cardiovascular? ¿Los pacientes conocen realmente cuál es su riesgo cardiovascular? Yo les aseguro que si ustedes preguntan a sus pacientes, probablemente ninguno de ellos le va a decir cuál es su riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares nos referimos a estas dos principales, ¿no? El derrame cerebral y el infarto de miocardio, que son las que más destacan. Pero vamos a ver que hay otras, pero básicamente sobre prevenir estas enfermedades se enfoca esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés con lo que voy a vertir en esta conferencia, es una revisión estrictamente académica. Y bueno, comenzamos. Las enfermedades cardiovasculares hoy en día son las que más producen muerte en el mundo. Los infartos de miocardio, infartos de tipo 1, de tipo 2 en especial, son los que llegan a nuestras emergencias todos los días, pacientes con preexistencias y comorbilidades. Y los estamos atendiendo. Aplicamos los protocolos correctamente, por ejemplo, utilizamos troponina ultrasensible para su diagnóstico. Sería bonito de repente otra conferencia en relación a ese tema. Pero ¿qué pasa con un paciente infartado? Un paciente que ya tuvo un infarto es un paciente que va a tener controles posteriores, electroecocardiogramas, evaluaciones de su corazón, porque lo que queremos evitar es un segundo evento. De repente hasta someterse a bypass coronarios. Y con el tiempo es un paciente cardiópata, un paciente con falla cardíaca,
Un paciente que va a tener en algún momento un impacto y una discapacidad en su vida, si es que no la muerte, con un nuevo infarto. Lo mismo pasa con el derrame cerebral, ¿no? ¿Qué pasa después de un derrame cerebral? ¿Qué pasa después que un paciente ha tenido un derrame cerebral? O un derrame de repente en el tronco encefálico, como le da a algunos pacientes. ¿Qué pasa después con ellos? ¿Cómo es su recuperación? ¿Tiene un impacto a nivel cognitivo? ¿Tiene un impacto a nivel de la forma como se expresan? ¿Problemas en el habla, en la comprensión, alguna afasia, alguna amnesia? ¿Algún problema físico, alguna discapacidad? ¿Cómo quedan esos pacientes? Entonces, cuando abordamos las enfermedades cardiovasculares debemos entender eso. Debemos tratar de evitar que pase esto. Cuando evaluamos un perfil lipídico, tenemos que entender que lo que tenemos que buscar es evitar que eso suceda. Los sistemas de salud deben evitar que los pacientes tengan infartos o derrames y no intervenir ya para evitar un nuevo evento o una prevención secundaria, sino una prevención primaria. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, como dije, son la primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Está por encima de otras enfermedades. Algunos países, excepcionalmente, de repente el cáncer, pero en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. 75% de las muertes por enfermedad cardiovascular se producen lamentablemente en los países de bajos y medianos ingresos. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de carga de enfermedad, años de vida saludable perdidos, años de discapacidad en la población. Y como mencioné, las enfermedades cardiovasculares son varias, ¿no? Tenemos embolias, cardiopatías congénitas, reumáticas, arteriopatías, trombosis, pero destacan la enfermedad cerebrovascular, el ACV, el stroke, y la cardiopatía coronaria. Y básicamente sobre ellas vamos a tratar de entender la importancia de la prevención. Y sí, sí se puede prevenir. Hoy en día en esta presentación les traigo a modo de primicia las figuras de mi próximo libro. Este libro probablemente antes del mes de septiembre, quizás octubre, estaré haciendo su lanzamiento, es mi segundo libro, que se enfoca en las enfermedades crónicas. El título es Las enfermedades cardiovasculares en medicina en laboratorio. Y justo también sobre este tema represento al Perú ahora en un evento que se va a hacer en California. Voy a tener 2 mesas redondas donde hablaré en español sobre este tema, ¿no? Que son la importancia de los biomarcadores del perfil lipídico para el diagnóstico oportuno, para el diagnóstico precoz de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en base a este contenido vamos a tratar de hablar un poco. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de una enfermedad cardiovascular? Pues todo empieza aquí con las determinantes sociales. Hoy en día se ha agregado un nuevo nombre que son también determinantes comerciales, ¿no? Que también influyen en todo esto. Pero básicamente las determinantes sociales, las determinantes asociadas a la salud, globalización, urbanización, envejecimiento, nivel educativo y económico influyen y van a generar factores conductuales, factores de riesgo en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, como de repente tener una alimentación un poco saludable, comida más industrializada, hiperpalatable, ¿no? Consumo de tabaco y alcohol frecuente o esporádico, pero consumo al final, y sedentarismo, ¿no? Por la misma inactividad física que uno a veces tiene. Todo esto sigue impactando a nivel de riesgo ya metabólico, es decir, esto comienza a generar un cambio metabólico en nuestro cuerpo, y empieza la hipertensión, la prehipertensión, el sobrepeso, la obesidad leve, moderada, severa, fetal, una obesidad mórbida, prediabetes y diabetes, y también las dislipidemias. Y cuando ya todo esto va sucediendo, en definitiva viene la enfermedad cardiovascular como tal, el infarto al corazón, el derrame cerebral, y esto impacta pues en la discapacidad del paciente o en la muerte, es decir, carga de enfermedad, gasto sanitario. El tema de la enfermedad cardiovascular no es un tema ajeno, estamos hablando de la aterosclerosis como causa principal, causa fisiológica, fisiopatológica, y hay pues muchos estudios ya. El doctor Elliot Smith en el año 1213, cuando desembalsama en realidad esta momia, él encuentra ya enfermedad ateromatosa grave en esta momia, y él lo describe, ¿no? Entonces,
sabemos que cuál es la causa de la enfermedad cardiovascular. Y también ya hace muchos años, a través de diferentes investigadores, Reynolds y otros, comenzaron a entender que a mayor concentración de colesterol, mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Acá vemos como un paciente con 150 miligramos por decilitro de colesterol tiene menos de 1 en riesgo relativo para tener enfermedad cardiovascular, y conforme va avanzando el valor, miren, por ejemplo, un valor de 300, este paciente tiene 4 veces más riesgo de hacer algún evento cardiovascular. De la misma forma, se dice que cuando casi el 60% de la arteria está obstruida, es muy probable que en algún momento desencadene su ruptura, su fractura, y así venga pues un episodio, ya sea de una enfermedad coronaria o una enfermedad cerebral. Y acá vemos, por ejemplo, cristales de colesterol, ¿no? A nivel de un ateroma clásico. Entonces, la evolución, y eso lo pueden revisar en diferentes bibliografías que hablan de la aterosclerosis, pues empieza con una estría grasa, factores inflamatorios. Acá, por ejemplo, destacan el LDL oxidado. Hay algunas características que hacen que este LDL sea oxidado, que se comience a acumular, comienza a haber una respuesta a nivel de los macrófagos, los receptores carroñero o scavenger que comienzan a fagocitar a estos LDL. Esto comienza a acumularse de grasa, se transforman en células espumosas, pasa el tiempo y bueno, viene proliferación del músculo liso, apoptosis, y el ateroma crece y crece y crece. En realidad, algunos eventos como adelgazamiento de esta capa, como la erosión espontánea, ruptura o coágulo y trombosis, pues generan el evento final, pero es un proceso. ¿Cuánto demora esto para que pase ello? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para que de un endotelio sano o una arteria sana llegue a un proceso de ruptura? Cerca de 40 años. Entre 30 a 40 años es el promedio para que una arteria pueda obstruirse y poder desencadenar un evento de esa magnitud. Es bastante tiempo. Por lo tanto, hay mucho tiempo también para hacer intervenciones de manera oportuna y que los pacientes sepan cuál es su riesgo cardiovascular, qué probabilidad tiene él en base a sus condiciones clínicas de tener un derrame o un infarto. El paciente debe de saberlo. El paciente debe conocer ese riesgo. ¿Lo saben hoy en día? Acá algunos ejemplos como un crecimiento interno o a través ya de la misma adventicia, pues se van acumulando pues estas alteraciones, ¿no? Y existen pues factores ya específicos que generan una alteración a nivel endotelial, ¿no? Endotelio agresores como la hipertensión, la diabetes, tabaquismo, obesidad, predisposición genética. Y estos pues generan de repente un desarrollo más rápido, ¿no? De la placa ateromatosa. Sin embargo, la raza, sexo o otros factores epigenéticos también pudieran condicionar el mismo. Pero hay factores. Ahora, estos mismos factores agresores también generan una oxidación de ese famoso LDL, que ocasiona que, por ejemplo, se vuelvan más pequeños, que ocasiona que, por ejemplo, vivan más tiempo en sangre en esas condiciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hemos visto, estamos en este punto cuando, como quien dice, ya se generó el problema, ya la placa genera un evento cardiovascular, se rompe y genera un evento, un infarto, un derrame. Pero esta placa fue creciendo en el tiempo. A partir de este momento, pues solamente lo que queda es evitar que vuelva a haber otro evento, es decir, una prevención secundaria. Hay pilares básicos de la prevención secundaria, como es manejar bien la presión arterial, que el paciente esté anticoagulado, que el paciente no fume, que el paciente consuma estatinas, tener estilos de vida saludable. Pero eso es evitar otro escenario, otro evento. Pero en la parte primaria, quizás abordamos más esta parte, que es los factores de riesgo. Pero buscamos de manera predictiva el riesgo en ellos, buscamos detectar esta aterosclerosis subclínica, es decir,
una aterosclerosis que está creciendo, pero que no la abordamos y que no la buscamos. Uno de ellos es evaluando el riesgo cardiovascular, que lo vamos a ver cómo lo haremos, pero hay también otras formas de tratar de buscar esta aterosclerosis subclínica. Desde el nacimiento en adelante, el paciente va a crecer, no tiene aterosclerosis, pero en algún momento, de acuerdo a factores de riesgo, podríamos comenzar a ver si es que él ya tiene esto. ¿Cuántos pacientes hoy en día tendrán aterosclerosis subclínica que van a terminar en un evento? Muchos, muchos. Por lo tanto, el enfoque actual que tenemos a nivel sanitario debe de revertirse. Ya no debemos de repente ir solamente ya a evitar un nuevo evento o a tratar de abordar esto, sino tratar de buscar la aterosclerosis subclínica. Retrasar, como quien dice, un evento. ¿Pero cómo? Vamos a ver. Y para hacerlo aún más complejo, hoy en día, por ejemplo, hemos visto que la obesidad y el sobrepeso sigue incrementándose. Estaba viendo la vez pasada algunas cifras de la diabetes. Es increíble. Ahorita tenemos en promedio 500 millones de personas en el mundo con diabetes de los 7.000 millones de habitantes, u 8.000 millones. Se calcula que para el 2050 vamos a tener más de 1.300 millones de habitantes. Se va a duplicar el valor de la diabetes por, obviamente, muchos factores, en especial obesogénicos. Y hoy en día vemos ya, hay varias literatura que ven este tema y en la obesidad infantil ya comienza a desarrollarse la aterosclerosis. Comienza a haber ya inflamación, comienza a haber hipertensión, comienza a haber dislipidemia y comienza a haber disglicemia. Una cosa que me llamó mucho la atención es este factor de endurecimiento arterial. Y el factor inflamatorio es crucial. Justo ya Metskey ha publicado hace pocos días y también ya varios estudios, son 2 ensayos clínicos grandes que se han hecho, es sobre el uso de colchicina para pacientes con enfermedad cardiovascular como un antiinflamatorio importante a dosis bajas, 0.5 miligramos. Pueden ir buscándolo y van a ver bastante evidencia, y un medicamento que se utiliza tradicionalmente para la gota o algunos casos de pericarditis, pero hay maneras que se pudieran abordar también este problema. Y una manera de diagnosticar la aterosis subclínica es esta, que es con la tomografía de coherencia óptica. En definitiva, es un estudio obviamente invasivo, pero que permite ver cómo ya de repente esta arteria coronaria comienza a tener un engrosamiento a nivel ya de su endotelio, formando un ateroma, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un engrosamiento pequeño, pero acá hay un engrosamiento mayor, acá igual, acá igual, acá igual. Y este paciente, obviamente, si continúa en algún momento va a crecer tanto que se va a romper, pero ya sabemos que tiene. ¿Y qué podemos hacer? Darle tratamiento ya. Iniciar un tratamiento preventivo, de repente un tratamiento con estatinas de alta intensidad que ayuden a que esta placa de ateroma comience a estabilizarse o reducir su grosor, hacer controles. De la misma forma que hay métodos de imágenes que puedan ayudar, también hay otros que son con el uso de la detección o la concentración de calcio en las arterias coronarias. Hay varias publicaciones, acá una de JAMA y Circulation, donde ven el tema de la concentración de calcio dentro de las arterias coronarias por tomografía o por otros métodos, inclusive con algoritmos, ¿no? Acá, por ejemplo, ven pacientes que tienen riesgo cardiovascular a los 10 años, de entre 5 a 7 o de 7 a 20. Se discute el tema para ver si inician o no tratamiento, se decide. Ven la concentración de calcio a nivel de la coronaria, ¿no? Y ven el valor. Hay un valor que se está definiendo probablemente en hombres y mujeres en estos estudios y se comienzan a generar intervenciones. Sobre ese valor se comienza a intervenir. Y acá, por ejemplo, habla de la aterosclerosis subclínica presente, estimación de riesgo similar, en fin. Entonces, también se puede detectar el calcio dentro de las arterias y comenzar. Entonces, estos son 2 métodos, por ejemplo, uno con imágenes invasivo, otro no invasivo, y que ayudarían a ver si ese paciente ya tuviera algún riesgo, probablemente. Hay pacientes que obviamente tienen factores asociados, ¿no? Dislipidemia, hipertensión, diabetes, peso elevado, historia familiar, consumo de tabaco. Miren la población objetivo que pudiera hacerse. Aunque no lo crean, este método, por ejemplo, esto lo discutía mucho un destacado profesional que es Eric Topol,
premio Nobel, él hablaba de que todavía los sistemas de salud no lo incluyen, inclusive dentro del sistema de salud americano, ¿no? ¿En qué hospital acá hacen detección de calcio en las arterias coronarias? Ya hay centros que veo que lo hacen aquí en Lima, por ejemplo, pero deberían ser parte de la atención rutinaria, ¿no? Podríamos así detectar muchos pacientes con riesgo, más aún si vemos que estos factores de riesgo no son poco frecuentes en nuestra población. Muy bien, eso a manera de introducción, y ahora sí vamos a introducirnos un poco más ya en el meollo del asunto, que es el perfil lipídico. Y me voy a permitir explayarme un poco más en esta diapositiva. Si entendemos esta diapositiva, entendemos todo relacionado a la enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros hacemos un perfil lipídico clásico, que probablemente va a tener colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, es lo que probablemente todos ven, todos evalúan, vemos valores normales, valores patológicos, y en base a eso el médico toma alguna decisión. Pero hay un tema bien interesante y que quiero que quede claro. Solamente hay una lipoproteína que es no aterogénica, es decir, que no promueve la aterosclerosis, y es el HDL. Repito, solamente hay una lipoproteína que no promueve la generación de aterosclerosis, que es el colesterol HDL. Todas las otras lipoproteínas producen aterosclerosis porque son aterogénicos. Entonces, un colesterol no HDL incrementado me haría ver claramente que ese paciente tiene mayor riesgo cardiovascular porque tiene una mayor concentración de colesterol aterogénico. Y cuando hacemos el perfil lipídico, hacemos el LDL, hacemos el HDL, hacemos los triglicéridos, que no están aquí, y calculamos el VLDL. Pero no ponemos IDL, que son unas lipoproteínas intermedias. Tampoco calculamos lipoproteína A. Tampoco buscamos kilomicrones remanentes. Y lo menciono esto porque muchas veces ha pasado que vienen a reclamar endocrinólogos, cardiólogos, que el perfil lipídico no coincide, dice. Que la suma de los lipoproteínas no es igual al colesterol total. Y obvio, pues, no va a ser igual nunca porque hay otras lipoproteínas que no estamos midiendo. Y es más, muchas de ellas estamos calculando dentro del laboratorio, que no se dosan. Pero lo que sí está clarísimo es que si pedimos a un paciente colesterol total y le resto solo el HDL, el resto es un colesterol aterogénico que me genera ateroesclerosis. De ahí es que comenzamos a entender que el colesterol no HDL hoy en día comienza a ser un test protagonista. Y ojo, no gasto un sol, porque solamente tengo que restar. Y se está viendo que tiene mucha utilidad para evaluar el riesgo residual, especialmente en pacientes que han tenido un evento y que todavía los valores de algunas lipoproteínas, a pesar del tratamiento, no mejoran o clínicamente el paciente no va bien. Y ese riesgo residual que me pudiera generar un evento cardiovascular, un nuevo evento, pues lo podemos incluir dentro de este colesterol no HDL. Aclarado esto, veamos otra, bajo el mismo enfoque, solo con algunas añadiduras. El colesterol total en un paciente que yo tomo una muestra de sangre, en definitiva, va a precipitar los componentes de acuerdo a sus densidades, y el HDL está aquí, como hemos visto, que es el colesterol bueno, por decirlo así, y todo lo demás es malo, todo lo demás. LDL, lipoproteína A, IDL, VLDL, kilomicrones. Pero miren, acá hay una diferencia. El HDL está asociado a una proteína que lo transporta, o está asociada al HDL, y todo lo aterogénico está asociado a otra proteína, la ApoB. Entonces,
si yo tengo un ApoB incrementado, es muy probable que tenga mayor número de moléculas que me generen un riesgo aterosclerótico. Si yo tengo un ApoA incrementado, probablemente tenga bastantes HDL, que sería un factor de protección, por decirlo así. Aparte, si ustedes ven acá el LDL como tal, van a ver otros componentes que son todo lo demás, LDL, IDL, kilomicrones, lipo-A, que están considerados como colesterol remanente. Y este colesterol remanente también se puede calcular y también tiene valores para intervención. Entonces, miren, a lo que tradicionalmente vemos, podemos darnos cuenta que ya hay colesterol no HDL, colesterol remanente, ApoB, ApoA, lipoproteína A, como otros biomarcadores que comencemos a prestarle atención, especialmente a estos, colesterol no HDL, ApoB y lipoproteína A. ¿Por qué? Porque hoy en día a nivel mundial, las principales instituciones que tutelan las intervenciones clínicas y terapéuticas en enfermedad cardiovascular le han puesto el foco a esos biomarcadores. Y que, como se darán cuenta, no lo reportamos de manera frecuente en nuestros reportes de perfil lipídico. Un tema ya un poco más de laboratorio probablemente es que los métodos o los reactivos que utilizamos para medir LDL y HDL tienen todavía, hasta el día de hoy, algunas limitaciones. Algunas limitaciones que, a pesar que han pasado tantos años desde que existen estos métodos, todavía son difíciles de solucionar. En especial, esto se afecta cuando el paciente tiene hipertrigliceridemia, o tiene lipoproteínas de VLDL altos o kilomicrones altos. En estos casos en especial, por ejemplo, altera el valor del LDL. Muestras con lipoproteínas atípicas, reacciones cruzadas inespecíficas, variabilidad de los métodos, deficiencia de repente no resuelta. Ponen acá el CDC porque el CDC empezó hace muchos años, quizás en el programa más grande de armonización en lo que es el tema de perfil lipídico. De ahí es donde nosotros obtenemos los grandes ensayos del NACEP, que es esta institución del colesterol estadounidense, de los cuales tenemos estos valores también de referencia. Y ellos han tratado de mejorar mucho lo que en laboratorio nosotros denominamos calibrador. Si yo hablo, por ejemplo, de peso, probablemente la gente me dirá, o los que están aquí participando, que pesan 20, 30, 50, 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, y todos hablan de kilos. Nadie me va a hablar en otra unidad de medida. Si hablo de altura, probablemente todos me van a hablar, no sé, de repente en centímetros o metros, porque son patrones ya estandarizados. A nivel mundial, quien estandariza las pruebas de laboratorio es el calibrador. Y si el calibrador que se usa en el mundo para una prueba de laboratorio es el mismo, pues no me importa dónde yo lo procese, no me importa el laboratorio, no me importa la región, no me importa el hospital, ese valor es comparable. Si me mandan un valor de creatinina, por ejemplo, de la Antártida o de la China o del Reino Unido o de Canadá, yo lo puedo interpretar porque utilizan el mismo calibrador, el mismo patrón. Es como que lo pesamos siempre en kilos. Pero hay muchas pruebas de laboratorio que lamentablemente no es así y utilizan diferentes calibradores, por lo tanto no son comparables. Y esos desafíos generan mayor posibilidad de que ese resultado no sea el verdadero valor en el paciente. Entonces, si por ejemplo yo tengo un LDL de 100, de repente, dependiendo del ensayo y del laboratorio, puede ser un 100 más menos 30, es decir, el paciente puede estar entre 70 o 130. Y es muy amplio. En la medida que el error sea menor, que sea de repente 100 más menos 2, 98, 102, es más preciso. Y ahí justo interviene el tema del calibrador. Cuando usamos un mismo calibrador se conoce como test armonizados, cuando no usamos un mismo calibrador
se llaman test no armonizados y eso impacta. Y lamentablemente en el HDL y en especial en el LDL, eso pasa. Y este test, lamentablemente, que es muy impactado por lo que les estoy mencionando, es el que utilizamos para ver la evolución del paciente, es decir, cómo está ese paciente, cómo va en su evolución, cómo está en su tratamiento, y utilizamos el LDL. Imagínense si encima el LDL, que ya de por sí va a tener algunas limitaciones, lo hacemos con métodos muy baratos o con instrumentos, digamos, no calibrados, no controlados. ¿Cuál será ese porcentaje? Será mucho mayor. Por eso es que muchos consensos europeos en especial recomiendan que el LDL no debería ni procesarse, solamente debería calcularse. Calcularse. Y vamos a ver que desde la década de los 70 existe una fórmula para calcular, que es la fórmula de Friedewald, la ecuación de Friedewald, y que probablemente algunos laboratorios hoy en día lo hagan, pero la mayoría lo procesa tal vez. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas presente, más aún si tomamos decisiones en los pacientes. Y ahí es donde se van a generar muchas, pues, discrepancias en relación al tratamiento. Y para que tengan una idea, un verdadero valor de LDL, por ejemplo, que se ha hecho por un método estandarizado, que es la beta cuantificación, digamos, este es el calibrador ideal, el calibrador perfecto para calcular, y si yo lo mido con este calibrador, pues tiene 75. Pero como hago con otros métodos, el valor, miren, sale en 65. Y este paciente es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular que necesita estar por debajo de 70. Y si yo tengo 65, pues digo, perfecto, no hago mayor problema, el paciente está bien. Pero en la realidad me alejé bastante del verdadero valor que era 75 con el método ideal, por los factores que le he mencionado. Entonces, no está en rango terapéutico. Y este paciente debería recibir de repente estatinas de mayor intensidad en otra concentración. Y esto en realidad pasa, pero no lo estamos haciendo visibles. Yo espero que el día de hoy, al menos cuando escuchen esta conferencia, comiencen a prestarle más atención a este test. De la misma forma, han demostrado que cuando se calcula de manera errónea de repente este LDL, valores con solo que realmente puedan tener un sesgo, es decir, un error de 20 miligramos, es decir, si el paciente tenía que tener 100, pero presentaba 80 o 120, por ejemplo, 80 negativo, este error negativo de 20 miligramos representa en teoría un 10% de éxito en la reducción cardiovascular, pero esto es espurio, es falso. A pesar que yo pueda ver una reducción, en el fondo no está sucediendo eso, porque el verdadero valor está en otro punto. Este es un tema que hay que tenerlo presente. Por eso es que hoy en día, a pesar que la fórmula de Friedewald, que es esta de acá, y se calcula, miren, con colesterol total, HDL y triglicéridos, desde el año 72 fue realizada pues cuando aún no había muchos nuevos medicamentos o no habían, digamos, ensayos clínicos que permitían de repente tener una mayor visibilidad. Y él lo que utiliza en esta fórmula es un factor de 5 que divide los triglicéridos. Como él pone este factor constante, hoy en día hay nuevas fórmulas que tratan de calcular mejor el LDL. Y, por ejemplo, van cambiando este factor 5 a factores variables. Y hoy en día, por ejemplo, hay diferentes fórmulas, como esta, que tratan de corregir eso, ¿no? Esta ecuación, por ejemplo, propuesta de Samsung, y comparándola contra Friedewald y Martin Hawkins, que son otras fórmulas, pues es mucho mejor, o tiene una mejor correlación cuando lo abordan. Por eso es que hoy en día hay diferentes fórmulas que mejoran ya la ecuación de Friedewald y que se recomiendan. En realidad, si un paciente tiene de triglicéridos, por ejemplo, hasta 200, vamos a decir exageradamente, yo pudiera todavía calcularlo. Si hay un valor por encima de 200, ya recomiendan procesar, si tuviera solamente que aplicar la fórmula de Friedewald. Pero, por ejemplo, estas ecuaciones de Samsung o Martin Hawkins, o esta última, que es
un cálculo extendido de Martin Hopkins, puedo aplicarlo hasta 800 de triglicéridos, es decir, puedo seguir calculándolo a pesar que el paciente pueda tener 800 de triglicéridos. Y ojo, hablo de cálculo, y solo son cálculos, calculadoras, que yo puedo acceder. Si, por ejemplo, en la clínica yo tengo alguna duda del tratamiento, del LDL que me dan, pues de repente puedo agarrar alguna de estas calculadoras y poner los datos. Hay muchas páginas web que lo calculan. O de repente el laboratorio puede darme LDL calculado por FUIDE, por Martin Hopkins, por Samson. Sería fabuloso. Y van a ver que va a haber diferencias, en especial en pacientes con hipertrigliceridemia. Y como saben, esta condición es frecuente, por ejemplo, en pacientes diabéticos, o en pacientes con enfermedades tiroideas, etc. Muy bien. En añadidura a este tema, vamos a ver otro aspecto muy interesante. El LDL, como ven en este caso, estos 4 pacientes tienen el mismo valor, 125 miligramos por decilitro, los 4. Pero cuando las LDL se oxidan por los factores que ya les mencioné antes, como diabetes, tabaquismo, obesidad, etcétera, van a hacer que las LDL se oxiden y se vuelvan más pequeñas, se vuelven pequeñas y densas. Y encima estas LDL viven más tiempo que estas. Por lo tanto, están más tiempo en sangre y al ser más pequeñas tienen más probabilidad de meterse al endotelio, a la adventicia y así infiltrar el ateroma. Pero en estos pacientes, por ejemplo, el que tiene 125, pues tiene estas cantidades de moléculas. Este paciente que tiene 125, que diríamos que tiene el mismo valor, pero tiene muchísimas pequeñas. Entonces, definitivamente, este paciente pilar, tendría más riesgo. Pero ¿cómo yo diferencio un LDL así de un LDL así? Fácil, con la ApoB. ¿Por qué? Porque la ApoB tiene la particularidad de unirse individualmente a cada lipoproteína. En este caso, por ejemplo, vemos que hay 6 moléculas de LDL, por eso le ponen, por ejemplo, un valor de 0.6. Acá tenemos 9, le ponen 0.9, pero acá tenemos 12, le ponen 1.2. Por poner un ejemplo. Es decir, el ApoB incrementado me estaría dando a entender que hay mayor cantidad de lipoproteínas aterogénicas porque son más pequeñas, más densas, con mayor riesgo de entrar y producir aterosclerosis. Por lo tanto, el ApoB, en mi opinión, debería ser parte importante de la evaluación lipídica en los pacientes. En su hospital, ¿hay ApoB? Entonces, en base a lo que estamos revisando, vamos entendiendo que 2 marcadores son importantes, como es el colesterol no HDL y la ApoB. Inclusive hoy en día tratan siempre de ver si un solo marcador ayudaría mucho, y son propuestas, ¿no? Y aunque no crean estos 2, hoy en día están comenzando a entrar para evaluar ese riesgo residual en los pacientes. ¿Cuál es la lipoproteína aterogénica ideal? ¿No? ¿Por qué recomiendan estos? Primero, que esto no me cuesta, porque simplemente es la resta del colesterol total con HDL. Y listo. Solamente tengo que hacer el cálculo. El ApoB sí es una prueba que tendría que implementar. Y me evalúa todas. Acá, como dije, me evalúa todas las aterogénicas. Como vimos en un inicio, solo las ApoA se unen al HDL y la ApoB a las no aterogénicas, a las aterogénicas, perdón. Entonces, al final, en un gran consenso, recomiendan que comencemos a tener más atención y tratar de implementar el colesterol no HDL, ¿no? En realidad son muchos, pero probablemente los que comienzan a abordar el riesgo residual es esto. Pero aparte de lo que les estoy mencionando, también comienzan a aparecer muchas publicaciones que hablan de la lipoproteína A, que es otro biomarcador del cual no he incluido mucha información aquí, pero que tenemos que tenerlo presente, porque este biomarcador en especial se puede medir solamente una vez en la vida, no es necesario medirlo a cada rato. A un paciente se le mide la lipoproteína A y suficiente.
Va a estar alto, va a estar normal, va a estar bajo, y eso no varía en el tiempo. Porque inclusive la lipoproteína A no se trata con estatinas clásicas que conocemos. Inclusive la lipoproteinemia se trata con aféresis, con procedimientos de aféresis para lipoproteínas. Pero esta lipoproteína en especial está asociada a aquellas familias que tienen un antecedente de infarto en personas muy jóvenes, menores de 50, 40, 60 años, que han tenido infartos, han tenido derrames. Y aparte, se asocia a estenosis mitral, un componente de una valvulopatía. Entonces es importante ver este riesgo. ¿Cuántos de ustedes se han hecho lipoproteína en su vida? Y acá, como vemos diferentes características en relación a su rendimiento analítico, en su rendimiento clínico, en su eficacia clínica, en su costo-efectividad, y comienzan a ver cada una de estas, ¿no? El LDL, el colesterol HDL, el ApoB, y miren, en este consenso europeo muy bueno, recomiendo su lectura, incluyen partículas de LDL. ¿Saben cómo se hace este método? Se hace por resonancia magnética. Hay equipos que lo dosan, se introduce el equipo y por método de resonancia magnética separan las partículas de LDL y las dosan. Pero bueno, al final él comienza a comparar y hace algunas diferencias entre cada uno de ellos para ver cuál es el test ideal. Y como repito, el ApoB y el colesterol no HDL son los que se vienen adelante. Muy bien. Hemos visto algunos aspectos importantes del perfil lipídico y ahora comenzamos a entender qué debemos hacer después de obtener un perfil lipídico, después de conocer sus antecedentes clínicos del paciente. Pues solamente nos queda algo simple: calcular el riesgo cardiovascular. Y el mejor ejemplo para entender esto fue pues el estudio clásico de Framingham, que muchos lo hemos revisado. Acá en esta diapositiva se resumen los principales hitos de este estudio. Desde que comenzó en el año 44, el presidente Franklin Roosevelt, diagnosticado con hipertensión e insuficiencia cardíaca, y Roosevelt muere en abril del 45. Y en ese momento hubo se le prestaron el foco a estos problemas. Había mucho consumo de grasas, cárnicos, en fin, comenzaron a hacer este gran estudio que abarcó muchas generaciones familiares, los hijos, después los hijos, sea los nietos, y comenzaron a ver en ellos todos los factores asociados al riesgo cardiovascular. Después de varios estudios comenzaron a entender que había muchos factores de riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular. Miren, del año 48, 3 generaciones llegaban a ver que, por ejemplo, edad, el sexo, consumo de tabaco, hipertensión, el colesterol total, aumento del LDL, disminución del HDL, diabetes, crecimiento ventricular izquierdo, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, en fin. Y miren, lipoproteína A. Entonces, este gran estudio comienza a abordar ya otros aspectos que en ese momento probablemente no se tenían presente. Y en base a estas variables, más algunos valores de perfil lipídico, se introducían a una máquina, a una computadora, y se comenzaban a ver el riesgo. El riesgo de tener un infarto en los próximos 5 años, el riesgo de tener un derrame en los próximos 10 años. Y eso depende de cada calculadora. Estas calculadoras han ido evolucionando. Hay calculadoras en Estados Unidos, hay calculadoras en Europa, en Asia, también en América. Depende mucho qué variables podemos obtener y usar, y eso va a depender también de la experiencia o del sistema de salud, como quiera implementar. Acá tenemos MINSA de salud. En la parte clínica, ¿hay alguna calculadora que se recomiende para evaluar el riesgo cardiovascular? Yo les he puesto un ejemplo. Esta calculadora, el Curris, en su tercera versión del 2018, es del Reino Unido, ¿no? Esta es una calculadora del Reino Unido que te permite ver pues, el riesgo. Y acá pues tenemos algunas variables: edad, sexo, raza étnica, si fuma o no fuma, si es diabético o no es diabético,
si tiene un antecedente, un paciente familiar menor de 60 años, si tiene enfermedad renal, si tiene fibrilación auricular, presión arterial, está en tratamiento, migrañas, etcétera, etcétera. Y acá utilizan una variable solamente de colesterol y HDL, es decir, dividen el colesterol total entre el HDL y se pone la variable. Inclusive, si no tenemos este valor, lo dejan en blanco, el algoritmo reemplaza estos valores en base a estos factores de la población que ya estudió. Lo ideal sería completarlos todos, ¿no? Y cuando ponemos acá estas variables del paciente, pues inmediatamente la calculadora te dice qué probabilidades vas a tener tú de tener un riesgo cardiovascular en los próximos años. Y por ejemplo acá he puesto un ejemplo nada más, pueden hacerlo con cualquier paciente, un paciente de 65 años varón, bueno, acá he puesto que es afroamericano, africano, fumador, más de 20 cigarrillos al día, diabético, tienen antecedentes familiares, tiene enfermedad renal crónica, tiene fibrilación auricular, toma medicamentos antipsicóticos, tiene tratamientos para la disfunción, una relación de colesterol alta, a pesar que está todavía con una presión sistólica que lo calcula el algoritmo, pero bueno, al final, perdón, normal, 185 de altura y 110 de peso. Calculamos y miren, 80%. ¿Qué dice? Su riesgo de sufrir un ataque cardíaco o derrame cerebral en los próximos 10 años es del 80%. Es decir, de 100 personas como él, en los próximos 10 años, 80 van a tener un derrame o un infarto. Y ese es el objetivo. Cuando yo les preguntaba, ¿cuál es su riesgo cardiovascular? Es este. Y pueden usar muchas calculadoras. Hay calculadoras en Europa, como digo, también en Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, etcétera. Y les va, algunas piden otros biomarcadores como PCR ultrasensible, algunas piden inclusive homocisteína, en fin, es cuestión de ver cuál es la calculadora que va con su realidad sanitaria. También la iniciativa HERS en Sudamérica, una calculadora de la OPS también está, y simplemente se calcula y le dicen al paciente. Entonces, los pacientes tienen todo el derecho a saber qué probabilidad hay de que tengan un derrame, un infarto en sus próximos 10 años, ¿no les parece? En relación también a este tema, tengo la suerte de conocer a Teresa Robas Velilla. Ella es una bioquímica española. Ella ha impulsado mucho el tema de los lípidos porque tiene la suerte de trabajar en un laboratorio exclusivamente de dislipidemia, que es un tema que no hemos abordado acá, de las dislipidemias primarias, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias, en fin, es un tema bien interesante y que existe, ya sea heterocigoto, homocigoto, en fin. Hay pacientes que tienen y no lo diagnosticamos. En su laboratorio sí lo hacen, inclusive con pruebas moleculares. Y dosan la mayoría de biomarcadores. Ellos han avanzado mucho, tienen muchísimas publicaciones. Tengo la suerte de que en este libro que voy a sacar, el 4º capítulo, lo hemos redactado juntos. Y bueno, ahora último ellos han sacado este algoritmo bioquímico para el diagnóstico de dislipidemia. Yo recomiendo que lo descarguen, que lo utilicen y van a ver que hay muchos perfiles lipídicos que utilizan en base a la condición de los pacientes, ¿ya? Yo solamente acá les pongo un ejemplo de un perfil lipídico básico para pacientes menores de 18 años y mayores, lo que deberíamos hacer, colesterol total, triglicéridos, VLDL, ven acá, uno básico no incluye el LDL, y establecen los valores. Y un perfil lipídico completo, de repente ya cambia, pero miren, incorpora el colesterol no HDL, incorporan el LDL calculado y el LDL directo. Acá ojo, utilizan la fórmula de Friedman y ponen cuáles son los valores que debería tener yo para una prevención primaria, es decir, un paciente que nunca tuvo, o un paciente que tiene una prevención secundaria, un paciente que tuvo un infarto o un derrame. Por ejemplo, un paciente con muy alto riesgo tiene que tener un LDL menor a 50 como objetivo terapéutico. O disminución del 50% del valor previo, etcétera. Y acá están los valores que deberían tener pacientes y cómo se va comenzando. Y miren, por ejemplo, el colesterol no HDL tiene valores terapéuticos. Y es facilísimo restarle el colesterol al HDL y ya tienen valores que pueden calcular.
por ejemplo, un paciente con un riesgo muy alto, porque probablemente, no sé, pues, por sus factores de riesgo lo tiene que tener un colesterol no HDL menor a 85, o con riesgo moderado menor a 130. Y el enfoque del HDL, del no HDL, como le digo, va en el riesgo residual igual en la lipoproteína, el ApoB. Los invito. Y miren, ahora último, Teresa nos sorprende con un trabajo excelente que ha hecho con toda España, con muchas sociedades. La verdad que su labor muy aplaudible y es un ejemplo que deberíamos comenzar a ver. Yo agradezco a Alfonso que me ha invitado para participar de esta conferencia y escucho, pero las sociedades médicas, yo hoy en día tengo la suerte de ser presidente de la sociedad, estamos buscando afianzar nexos con las otras sociedades. Ahora en agosto tengo la primicia y la suerte de que con el Colegio Médico y 3 sociedades científicas más vamos a lanzar una campaña agresiva en beneficio de los pacientes, que ya pronto se van a enterar, pero miren todo el trabajo que desplegaron ellos para unirse con Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, donde está Teresa, Sociedad Española de Aterosclerosis, Sociedad Española de Cardiología, Sociedad Española de Angiología y Cirugía Cardiovascular, Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de Endocrinología, y son más inclusive las sociedades que ya han publicado este consenso. ¿Y el consenso qué dice? Consenso para determinación e informe del perfil lipídico en laboratorios clínicos españoles. Es decir, ahorita España está comenzando a armonizar cómo debe de salir ese perfil lipídico. ¿Por qué no podríamos también llegar a ese nivel en nuestro país? Esperemos que en algún momento se concrete, pero es un esfuerzo desplegable, importante. Esto ha sido publicado recién en abril del 2023 y acá he tratado de sacarle 4 recomendaciones, son varias. Vamos a leer cada una de ellas. Por ejemplo, dice, recomendación 1. Se desaconseja determinación de niveles de lipídicos en el contexto de un proceso inflamatorio agudo no cardiovascular. Es decir, si hay un evento agudo, no hagan un perfil lipídico. Y miren, se recomienda determinar niveles lipídicos en las primeras 24 horas de un proceso isquémico agudo ateroscleroso. Es decir, un paciente en emergencia que tiene un infarto, deberíamos conocer su perfil lipídico. ¿Y qué decimos, por ejemplo? Perfil lipídico no es de emergencia. Es un tema que también hay que comenzar a ver de adentro. Recomendación 2. No se requiere de rutina de ayudo para determinar un perfil lipídico de valoración inicial. Esto es correcto, pero sin embargo, a pesar que el paciente pudiera tener hipertrigliceridemia, como acá lo dice, si el paciente tuviera en esta evaluación más de 398, recomendarían la segunda en ayunas. Miren, inclusive da hasta 398 de triglicéridos. Lo que pasa es que aquí pasa el mismo concepto de oportunidad de atención. Vaciloscopía 24 horas, de repente una prueba de tolerancia a una gestante para diabetes las 24 horas, qué sé yo, por la oportunidad de atenderlo. De la misma forma el perfil lipídico, podríamos hacerlo durante un horario un poco mayor, pero hay que valorar obviamente las condiciones reales de fuerza laboral, etcétera, en los laboratorios. Informar la metodología de las técnicas analíticas o modificación de unidades es esencial para interpretar, es decir, debería estar explícito qué método utilizamos para determinar cada uno de los biomarcadores. Lo calculamos, lo medimos, qué método. Y miren, dice, la ecuación de Friedewald es precisa en la mayoría de los pacientes con un LDL mayor a 100 y triglicéridos menor a 150. La ecuación modificada ya de Martin Hodgkin es preferible para el cálculo del LDL, sobre todo en pacientes con concentraciones bajas de LDL o con concentraciones de triglicéridos de 150 inclusive, miren. Yo había todavía sido generoso hasta 200, aquí ya recomiendo desde 150. Los ensayos de colesterol LDL directo, o sea, para dosar en laboratorio, deben usarse para evaluar el colesterol LDL cuando la concentración es mayor a 400. Es decir, si el triglicérido es alto, ellos todavía refieren acá y como debemos entender, se debería calcular, obviamente, se deberían usar los ensayos y no calcularlo, ¿no? Por lo que ya les mencioné. Pero
como mencioné también, muchas de las fórmulas que hoy día ya se recomiendan son muy buenas y pues permiten tener una mejor apreciación del valor del LDL, porque hasta el día de hoy el LDL sigue siendo el gold estándar para evaluar el perfil lipídico. En esta misma publicación valoran el tema de ayunas, si el paciente tiene hipertrigliceridemia, perfil lipídico básico, colesterol total, triglicéridos, HL, LDL, no HDL, lipoproteína una vez en la vida, lo que le mencionaba, la lipoproteína A, evaluar el riesgo cardiovascular residual, lo que le mencionaba. Hay pacientes que, a pesar de todas las intervenciones, todavía siguen teniendo un riesgo residual que podría generar un evento secundario. Y miren, colesterol no HDL y ApoB. Y en pacientes también con hipertriglicemidia leve o moderada, ¿no? Considerando siempre estas variables. Al final, el laboratorio debe proveer alertas. Debe proveer alertas y umbrales para estos pacientes, también las dislipidemias graves, hipertrigliceridemias por riesgo de pancreatitis, hipercolesterolemia por riesgo de tener una dislipidemia primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad las guías se van actualizando año tras año, esto va cambiándose de acuerdo a la intensidad y el riesgo que tengan los pacientes, pues esto va a ir variando, ¿no? En base al riesgo cardiovascular, si son pacientes con riesgo más alto, pues los valores que yo tengo que obtener de LDL son menores, comparados con pacientes que tienen menos riesgo, ¿no? Y esto va variando en el transcurso del tiempo y es una tendencia. Por ejemplo, en esta guía, en esta última directriz europea del 2019 para ver el tratamiento de dislipidemias, en fin, hacen algunas actualizaciones y mejoras para el 2019 para estimar pues el riesgo. Y acá, por ejemplo, incluían el ApoB que debe considerarse, acá también el ApoB se recomienda para el riesgo, incluyen ya otras variables. Comienzan a considerar siempre las diferencias que deben haber cuando intervenimos farmacológicamente a pacientes con LDL que bajan o suben, ver la intensidad del tratamiento con estatinas. Hoy en día hay medicamentos como el inhibidor de la PCSK9, también el ezetimibe, en fin, son medicamentos que ya se están incorporando a los petitorios y eso inclusive en algunos pacientes ya se está utilizando. De la misma forma, hay goles, hay establecimientos, hay objetivos de tratamiento, ¿no? Y eso va a diferenciar mucho si el paciente tiene un evento, si quiere evitar un evento secundario o el paciente no ha tenido en ningún momento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos, ¿no? Va a depender mucho del riesgo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un bajo riesgo, un LDL menor a 116, está considerado con un nivel de evidencia alto. En una prevención secundaria en un paciente con muy alto riesgo, disminuir por lo menos a 55 miligramos por decilitro o 50% de su línea de base es el objetivo. Y así eso va cambiando de manera escalonada. Esto publicado ya en el año 2020. Muy bien. Eso es lo que he querido traerles para el día de hoy, entender un poco más acerca del perfil lipídico, cómo algunos biomarcadores comienzan a ser de gran utilidad, en especial para evaluar el riesgo secundario, cómo el laboratorio tiene que comenzar a articular con la área clínica para tratar de hacer un mejor uso de esos tests. Si queremos abordar la enfermedad cardiovascular, ir a detectar los pacientes, si se pueden implementar estrategias de buscar la aterosclerosis subclínica, fabuloso. Sin embargo, nos vamos quedando con los perfiles clásicos y la ApoB, lipoproteína A, colesterol HDL, para comenzar a tenerlo en cuenta. Y bueno, los invito también, si quieren leer mi primer libro, este es de la diabetes, donde abordo prácticamente la diabetes también desde la perspectiva laboratorial y clínica. La pueden descargar en Amazon, todavía me quedan algunos ejemplares. Todo lo publiqué en el año 2020. Y les agradezco también que me sigan en redes. Tengo mi canal en YouTube, con varios videos que abordan temas de laboratorio y otros. También mi podcast y bueno, mi canal, mi página en Facebook. Muchísimas gracias al Colegio Médico, Consejo Regional de Ayacucho, por permitirme el día de hoy dirigirme a todos ustedes. Y gracias también a todos ustedes por estar hasta este momento en la conferencia. Así que abro micro para cualquier interrogante. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Alfonso, claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luchito? Disculpa la
he tenido algunos inconvenientes con la laptop y bueno, estoy ingresando solamente con el celular. Bueno, buenas noches a todos los colegas que nos están escuchando del Colegio Médico, miembros del Consejo Regional 16 de Ayacucho. Muchas gracias por la ponencia. Es otra perspectiva de la que nos ofreces a través de la fisiopatología, que es siempre muy interesante. Y bueno, damos en todo caso la apertura a las preguntas de los ponentes. Estuve viendo parte de la exposición en el sentido de, eh, mencionabas que el LDL se oxida a partir de comorbilidades que pueda tener la persona, ¿correcto? Correcto. Ajá. Es decir, Y eso, el ajá, LDL, digamos, en un paciente normal puede tener un tamaño normal, que vimos como en ese ejemplo, un paciente que tenía moléculas grandes, pero enfermedades como el consumo de tabaco, o sea, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades endolesivas y metabólicamente también que afectan al paciente como obesidad y otras, van cambiándolas metabólicamente y las van haciendo más pequeñas, las oxidan en realidad, y esto hace de que ellas tengan más probabilidad de meterse al endotelio, a las fisuras que puedan existir a nivel del endotelio. Aparte, se vuelven, digamos, más añejas, viven más tiempo, es decir, para perpetuar el proceso. Entonces, y si tenemos encima un colesterol HDL bajo, que no permite obtenerlas, sacarlas rápidamente, pues es más probable que eso se perpetúe y el ateroma comience a crecer y a crecer. entonces en esa perspectiva siempre se tiene que, si quedó claro, cuando pedimos un perfil lipídico y nos reportan en números de manera cuantitativa, no siempre hay que creer lo que vemos. Lo que pasa es que, como he mencionado, al menos el LDL y el HDL tienen algunas limitaciones analíticas aún. Y como ven, hay algunas variables, como un paciente con hipertrigliceridemia o hipotrigliceridemia puede afectar eso. Entonces, en el contexto clínico hay que tener mucha precaución cuando evaluamos ese LDL en un paciente con esas características, más aún si tiene comorbilidades o preexistencias. Y ahí rápidamente podemos calcularlo mediante otras fórmulas más modernas a nivel del internet, sin ningún problema, desde su calculadora, todos tenemos un celular, y poner de repente calcular por Marty Hawkins o Samsung, que son nuevas fórmulas que ayudarían inclusive hasta un rango de 800 de triglicéridos, y tener, digamos, un valor un poco más real, y de verdad hay diferencia. Yo los invito a... Ahora, si el LDL que reciben del laboratorio es dosado o es calculado, o sea, se ha medido en un equipo o lo han calculado. Eso también debería estar escrito. Entonces, esos detalles hay que comenzar a verlos para tomar mejores decisiones en nuestros pacientes, ¿no? Más aún, si es que nosotros al final conocemos claramente cuál es el riesgo cardiovascular de los pacientes, que es otro tema, que debemos hacerlo. Todo paciente adulto con persistencia debe tener claro cuál es su riesgo cardiovascular, pero te aseguro que no lo sabe. Así es. A ver si parte de los colegas que nos están escuchando pueden hacer directamente la pregunta. Sí, por el chat que le han hecho una pregunta. Bueno, me felicitan por la conferencia. Gracias, Helen. Si alguien desea una pregunta, puede escribirlo también por el chat o abrir micro sin temor, no se preocupen. Estoy acá para ayudarlos. Doctor Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy reumatóloga de acá del Hospital 2 de Ayacucho. Qué gusto. Lo felicito por la ponencia. Doctor, una pregunta. Los estudios de perfil lipídico, ¿cada cuánto tiempo se debe pedir a un paciente? Y lo otro, de repente, es ese ApoB que usted nos manifiesta, ¿es fácil de colocar en una institución como es salud? Porque creo yo, ya, en salud excelente. no está el ApoB. Excelente. A ver. Buena pregunta. Yo trabajo desde el año 2007 en la Seguridad Social. En Lima, en el Hospital Langamos, en Miraflores.
Y es una pregunta que siempre me he hecho, porque aunque no lo crean, muchas de las pruebas de laboratorio, ya desde mi posición como patólogo clínico, que somos, digamos, los líderes en el laboratorio clínico en nuestro país, tenemos la suerte de tener una especialidad que es patología clínica, eso no pasa con otros países de la región. Somos ese cordón umbilical entre la clínica y el laboratorio, ¿no? Y la idea es cerrar esa brecha, hablar, discutir. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención porque este biomarcador, que es tan útil, no es solicitado con vehemencia por cardiología u otras especialidades, a pesar que lo he discutido con ellos. No lo sé, sigue ahí la duda. Cuando he investigado un poco, en el año 2007, 2008, un laboratorio, creo que fue el Hospital Rivaletti, compró como un año el ApoB. Pero hoy en día, aunque no lo crean, no está en el petitorio de salud. Ha salido. ¿Por qué? No lo sé. A mí me llama mucho la atención, porque es un biomarcador muy valioso. Y ojo, yo no estoy promoviendo marcas, estoy hablando simplemente de pruebas de laboratorio que son útiles. Son útiles. Eso no lo dice yo, lo dicen las guías mundiales que abordan estos problemas, los expertos, con medicina basada en evidencia. Entonces, implementarlo no, doctora, es como una glucosa, es como una creatinina, simplemente se compra y se sube. Hay biomarcadores carísimos, mucho más caros que el ApoB con toda seguridad. Por ejemplo, la procalcitonina es una prueba cara. La glucosa, por decirlo, un costo directo me puede costar 20 céntimos, 30 céntimos, una glicosilada 7, 8 soles, una albúmina para orina de repente sube ya a 10, pero una procalcitonina está cerca de 30, 35, 40, como una interleuquina 6. Y la ApoB no creo que llegue a esos valores tan altos. Y implementarlo es sencillo, es subirlo a las pruebas, a los equipos tradicionales. No es muy complejo, inclusive es más armonizado que el HDL y LDL. Entonces yo creo que es un tema de comenzar a generar esa necesidad en la medida que sea visible, en la medida que lo pidan. A mí yo como laboratorio pudiera pedirlo, encantado, pero si no me piden pruebas, o sea, si yo voy a implementar una prueba y no me van a pedir, pues simplemente no me la van a programar después del siguiente año. Entonces es un tema de trabajo en equipo. Yo creo que cardiología, endocrinología, geriatría podrían ser. Sobre la pregunta de con qué frecuencia, por ejemplo, la LADA establece claramente que en un paciente mayor de 35 años debería de hacerse una glucosa. Y si está sano, cada 3 años. Yo creo que es un tiempo razonable también para un perfil lipídico. Sin embargo, en nuestros sistemas de salud hay mucha sobreutilización de las pruebas y vemos que en un año un paciente tiene como 5 perfiles lipídicos de diferentes especialidades, endocrino, reumato, geriatría, medicina interna, cardio. Y ojo que hay que tomar un tiempo para ver el impacto, ¿no? Por lo menos si uno hace una intervención, esperaría un cambio pues a los 3 meses, 4 meses, dependiendo del riesgo del paciente. Yo creo que un paciente que se le evalúa el riesgo con cambio frecuente de tratamiento para llegar al objetivo terapéutico podría hacerse 3 o 4 veces. Un paciente sano podría repetirse sin problema cada año o cada 2 años. No creo que haya inconveniente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, Mari. ¿Cómo Qué está, gusto. doctor? Buenas noches. Doctor, una consulta respecto a los marcadores. Ustedes como médicos también con frecuencia piden la homocisteína versus el ApoB. En realidad, la mayoría de guías mundiales que he revisado no recomiendan, por ejemplo, pruebas como la homocisteína o el PCR ultrasensible. Todavía se siguen enfocando, inclusive para ver el riesgo residual, en el colesterol no HDL, en el ApoB, y ya hoy en día con más fuerza la lipoproteína. Ojo que hay reactivos inclusive que te miden las LDL densas, ¿eh? Hay reactivos que te miden otros biomarcadores precoces de daño cardiovascular, pero hasta el día de hoy todavía no se incluyen dentro de las guías. Yo creo con que implementemos ApoB, sería fabuloso, con que comencemos a liberar un reporte con colesterol no HDL, sería ideal, y de repente después migrando a otras metodologías, ¿no? Pero no es un test que se recomiende para medirlo de manera masiva o en screening a población en general, ¿no?
Gracias, Mari. ¿Alguna otra pregunta? Veo varios conocidos por acá. Doctor James, ¿no quiere hacer una pregunta? Buenas noches, doctor Figueroa y todos los colegas. Bueno, doctor, muy interesante la ponencia el día de hoy. Y bueno, como en comentario, doctor, efectivamente también la importancia del ApoB, ¿no? Que bueno, hace unos meses también en el Congreso se hizo referencia a ello, de la importancia, y por ello se debería implementar, ¿no? Sin embargo, también como sabemos, en los laboratorios nosotros trabajamos según también la demanda, ¿no? Y partiendo de ello, pues, se tendría que hacer un estudio, entre comillas, de mercado para poder saber la demanda y de esta manera se puede implementar. Sabemos también que nosotros, según un nivel de hospital, tenemos la aprobación, ¿no? Y la evaluación, según el SEABE, de diferentes pruebas. Sin embargo, pues, será motivo para poder que sea evaluado y, ¿por qué no, no? En el futuro poder implementar esta prueba tan importante. Acá lo importante es hacer visible esto. Yo creo que eso es lo más importante. Yo al menos espero a través del libro llegar a tener una mayor vocería con el tema cardiovascular y a tratar de comenzar a reducir los números de la enfermedad cardiovascular. Ese es el objetivo, ¿no? Así es que espero que se sumen, que lo implementen, que traten de ver cómo esquivar esas brechas, esas limitaciones e implementarlas en beneficio de los pacientes. No sé, Alfonso, si hay otra pregunta. A ver, me vas a disculpar, sino que estoy acá con el audio del celular y no me responde la cámara ni el audio en la laptop. Así que ese problema lo estaba teniendo desde el inicio, por eso no podía ingresar y mil disculpas por la demora, ¿no? No sé si la doctora Cruzado está presente en el auditorio. Sí, sí, sí está Marta. Sí, sí. Sí, me va a disculpar, doctora, por haber ingresado, por haberme rogado el ingreso así de bruces, pero he tenido problemas aquí con la tecnología. Así que no sé si haya más alguna consideración de su parte o damos por finalizado el evento. Doctora. Doctor, no, muchísimas gracias a ustedes, a todos los presentes. He visto que han entrado colegas, compañeros del trabajo, ¿no? Y eso es algo bueno porque la difusión de todo, cualquier tipo de tema, y en especial, bueno, de nuestra especialidad que es patología clínica, pues nos da avance, ¿no? Para mejorar nuestra atención como médicos, ¿no? Sobre todo para nuestros pacientes. Entonces, doctor Figueroa, muchísimas gracias por la exposición. Estuvo bien entendible, fácil. Yo creo que todos nos llevamos buenos mensajes y que esto sea inicio para próximas exposiciones también de la asociación. Quizás, doctor, no sé si podría invitar creo que todavía está el doctor Espinosa, no sé si estará, para invitarlos a que sean parte, ¿no? Los patólogos de la Claro, Asociación Peruana. claro, claro. Yo el próximo año soy el presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Las puertas de la asociación están abiertas para todos. Somos más de 800 patólogos en el país. Ahorita ya estamos llegando a 200 asociados. La idea es seguir creciendo en número para estar representados. Acuérdense que el próximo año tenemos el evento latinoamericano aquí en Lima, el ALAPAC. Va a ser en Latinoamérica. Entonces, sumémonos todos para este gran evento que representa nuestro país y la región. Así es que están las puertas abiertas para la asociación. Encantados, si a través de ti te puedo mandar el formato y simplemente comenzamos con el proceso, ¿no? La idea es que se asocien más y lo más importante, hacer actividad académica,
hacer actividad para tratar de difundir el conocimiento. Eso creo que es lo más grato y lo más importante. Así que muchas gracias, Marta, por las palabras, y reitero una vez mi agradecimiento a Alfonso por la invitación, y simplemente espero que de repente haya una oportunidad presencial, ir por el Colegio Médico en Ayacucho, visitarlos, etcétera. Si hacen algún congreso regional, encantado de ser parte del evento. Muchas gracias, Luchito, por tu predisposición. No sé si ahora me ves por ahí, Sí, 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 ya te vi. por otro link. Sí, sí, Ese sí. es otro enlace, así que, bueno, nuevamente muy agradecido por tu predisposición y también por compartir todos tus conocimientos, y esperemos que nuevamente vayamos a las conferencias y a los simposios, en los congresos presenciales, ¿no? Que parece que están un poco lentos todavía en algunas sociedades, ¿no? Sí he visto ya a nivel de algunas otras, pero muchas todavía no se reactivan, ¿no? Esperemos que pronto se haga, ¿no? A la doctora Sabat Cruzado, muchas gracias, doctora, por haber estado a tiempo. Yo sí me demoro un poco por estos problemas, y gracias al auditorio, muchas gracias por estar presente. Un fuerte abrazo a la distancia, Luchito, y Listo. ojalá Gracias a todos. tengamos presentes acá por Ayacucho. Listo. Gracias. Cuídense. Gracias, cuídate.